Y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la factorización. Vamos a ver apenas algunos ejemplos. Como siempre se recomienda ir a los libros de texto para ver cómo se resuelve. Por ejemplo, aquí tomamos un polinomio de grado 3 que está incompleto. Vemos que podemos sacar factor común x. Aquí me queda una diferencia de cuadrados. Queda escrita como el producto de una suma por una diferencia. Y aquí ya se ponen de manifiesto las tres raíces reales. En x igual a 0 se va a anular, en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Lo vemos en GeoGebra. Esta es la gráfica de esta función que, con técnicas de factorización, en este caso muy sencillas, pudimos poner de manifiesto las raíces. Dijimos que en las raíces, cuando eran de multiplicidad impar, había un cambio de signo. Esto me va a permitir escribir para esta función el conjunto de ceros, que ya lo tenemos, el conjunto de positividad, es decir, en qué intervalos la función está por sobre el eje X, es decir, que la función toma valores positivos, y también voy a poder anotar el conjunto de negatividad, es decir, aquellos intervalos donde la función está por debajo del eje X, donde la curva está por debajo del eje de abscisas, donde la función toma valores negativos. El conjunto de ceros se escribe de esta manera. Tenemos tres ceros entre llaves separados por comas. Es un conjunto que tiene tres elementos. Lo indicamos así, C, con un supraíndice, en este caso 0. Los intervalos de positividad, donde la función es positiva, donde está por sobre el eje X, miremos, entre menos 2 y 0, y a partir de 2 en adelante. Es decir, entre menos 2 y 0 es un intervalo abierto, no incluimos ni al menos 2 ni al 0 porque en esos puntos la función se anula, unión desde 2 hasta más infinito. Esto quiere decir desde 2 en adelante. De la misma manera, el intervalo de negatividad, donde la función está por debajo del eje X, de menos infinito a menos 2, unión el intervalo abierto entre 0 y 2. Aquí es donde la función está también por debajo del eje X. Aquí tenemos un polinomio de grado 3, podemos sacar factor común en grupos. En los dos términos primeros tenemos factor común x al cuadrado, me queda multiplicado por x más 1. Estos dos términos los escribimos entre paréntesis por conveniencia, para que se pueda ver. 1 multiplicado por ese paréntesis, y tenemos en estos dos términos factor común x más 1, como ustedes se pueden dar cuenta. Aquí vemos entonces que este polinomio tiene solamente una raíz real, por supuesto, ¿no? Que es menos 1. Vamos a graficar. Yo espero entonces que este polinomio tenga solamente un punto de corte con el eje X. Eso es lo que esperamos ver. Vamos a corroborarlo. Lo ingresamos y vemos que efectivamente el único punto de corte con el eje X es el punto de coordenadas menos 1, 0 que tenemos aquí. Para quienes recuerden la factorización en números complejos, aquí en este factor van a aparecer dos raíces complejas conjugadas, pero que no tienen en este caso ningún significado en el plano real. Y solamente para aquellos que ya han visto números complejos y a título informativo, lo escribimos factoreado, aquí aparece la unidad imaginaria y podemos afirmar lo que ya se dijo, que un polinomio de grado n tiene exactamente n raíces, si incluimos a los números complejos. De lo contrario, si trabajamos solamente con reales, que es nuestro caso, un polinomio de grado n puede tener hasta n raíces reales. En nuestro ejemplo tenemos solamente una raíz real, que es menos 1, como podemos apreciar en el gráfico. Aquí tenemos otro ejemplo de un trinomio que resulta ser cuadrado perfecto. Dos de los términos son cuadrados perfectos. Aquí tenemos el 1, la base es 1, aquí tenemos x a la cuarta, la base es x al cuadrado.
El término restante es el doble del producto de cada una de las bases, con lo cual lo puedo escribir de esta manera, como x al cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. Luego observo que en la base de esta potencia tengo una diferencia de cuadrados. Lo puedo escribir como el producto de una suma por una diferencia. Me queda lógicamente elevado al cuadrado por este cuadrado que ya venía de antes. Distribuyo esa potencia y me queda entonces el polinomio dado factoreado de esta manera. Tengo dos raíces dobles, en menos 1 y en 1. Lo que podemos observar en GeoGebra entonces, si ingresamos la función desarrollada para corroborar lo que hicimos algebraicamente, es que tanto en menos 1 como en 1 la curva tiene un rebote. No cambia de signo. ¿Por qué? Porque menos 1 y 1 son raíces de multiplicidad par. Son raíces dobles o de orden 2. Y en este último ejemplo pretendemos encontrar los ceros de esta función polinómica de grado 3. Podemos intentar con alguno de los métodos de factorización que ya vimos, pero vemos que ninguno nos va a servir. Entonces vamos a un procedimiento que se debe a Gauss. Igualamos el polinomio a 0. Este método sirve para polinomios con coeficientes enteros. Si fuesen fraccionarios, podemos multiplicar ambos miembros por un número, de tal manera de obtener otro polinomio con coeficientes enteros. Y hacemos lo siguiente. Armamos un listado con los divisores del término independiente. En este caso, 6 es el término independiente. Aquí tenemos 8 divisores. Anotamos los divisores del coeficiente principal. Acá el coeficiente principal es 1. Tenemos estos dos divisores, 1 y menos 1. Y armamos todos los cocientes posibles entre los divisores del término independiente y los divisores del coeficiente principal. Los anotamos. Vemos que algunos se repiten. Los pasamos en limpio. Podrían eventualmente dar fracciones, en este caso son todos enteros. Y aquí lo que hacemos es listarlos y lo que me dice Gauss es que estos son los posibles ceros racionales de esta función polinómica. O sea, obtenemos las posibles raíces racionales de esta ecuación polinómica. Repito, estos números son las posibles raíces racionales. Aquí están, enteros o fraccionarios. Si este polinomio tuviera raíces irracionales, no las podemos obtener con este método. Son posibles raíces. Nos va a interesar al menos conocer una. Lo graficamos y podemos corroborar que efectivamente pareciera que la curva corta en menos 2, que corta en 1, que corta en 3. Decimos pareciera porque puede haber imprecisiones en la gráfica, pero corroboramos efectivamente que, miremos de nuevo, tanto en menos 2 como en 1 y en 3, la función corta al eje X. O sea que efectivamente ahí tenemos las tres raíces racionales. No obstante, vamos a tomar en cuenta solo una. Por ejemplo, x igual a 1. Recomendamos ir a los libros de texto para afianzar estos temas. Aquí directamente vamos al procedimiento. Lo que vamos a hacer es dividir el polinomio dado por un binomio que tenga esta forma. X menos o más otro número. En este caso, como la raíz que vamos a considerar es 1, vamos a dividir por x menos 1. Si hubiéramos considerado, por ejemplo, qué sé yo, menos 2, dividiríamos por x más 2. Voy a hacer esta división entre estos dos polinomios. Yo puedo asegurar de antemano que esta división va a tener resto 0. Puedo utilizar el teorema del resto. Este teorema me permite predecir el resto de una división, pero una división donde el divisor tenga esta forma, un polinomio de grado 1, normal o mónico, quiere decir que tenga coeficiente igual a 1. ¿Y cómo obtenemos ese resto?
Este número cambiado de signo lo reemplazamos en el polinomio dividendo. Si yo tomo este número cambiado de signo y lo reemplazo aquí, voy a obtener el resto de esa división, sin haberla realizado. En este caso buscamos deliberadamente que ese resto sea 0, porque justamente estamos dividiendo por este binomio que se obtiene como x menos una de las raíces. Por ejemplo, nosotros tomamos esta raíz. Yo entonces, repito, puedo asegurar que esta división me va a dar resto 0. La voy a hacer de la manera clásica o bien aplicando la regla de Ruffini. Y una vez que realizamos la división, según Ruffini, obtenemos por resultado este cociente, este polinomio cociente, con grado menor en una unidad respecto del grado del dividendo. El resultado es x al cuadrado menos x menos 6. Como el resto es 0, el dividendo queda escrito como el producto del divisor multiplicado por el cociente. Justamente debido a esto, es decir, buscamos un polinomio de estas características, como dijimos antes, para hacer la división y que dé resto 0, ya estoy aquí ganando en la factorización. ¿Por qué? Porque ya obtuve un factor primo, ¿no? Un factor donde yo ya puedo ver que la raíz es 1, como dijimos al principio. Aquí me queda entonces un polinomio de grado 2 que voy a tener que factoriar nuevamente. Podría, en este caso, volver a aplicar el método de Gauss, encontrar una raíz posible, hacer la división, etcétera, etcétera. Pero como tenemos que en este caso es un trinomio de segundo grado, voy directamente a la fórmula resolvente y obtengo las raíces. Estos dos últimos factores provienen de haber factoriado este trinomio de segundo grado, y aquí podemos corroborar efectivamente que las otras raíces son, además de 1, menos 2 y 3, que están lógicamente en este listado y que las puedo corroborar en la gráfica. Algunos ejemplos más para finalizar, en este caso una función polinómica de grado 4 con coeficiente principal igual a 1, igualamos a 0 para obtener las raíces. Según Gauss, tenemos directamente como posibles raíces racionales los divisores del término independiente. Dado que el coeficiente principal es igual a 1, cuando armamos todos los cocientes posibles, me van a quedar 1 o menos 1 como divisores. Así que, directamente, tenemos el listado de posibles raíces racionales, obteniendo los divisores del término independiente. En este caso en particular, cuando verificamos, comprobamos que ninguno de estos 4 números es una raíz de esta ecuación. Es muy sencilla y podemos obtener justamente las dos raíces irracionales que no las puedo obtener a partir de Gauss. Repito, Gauss me da solamente las posibles raíces racionales. Y lo que hicimos es obtener una aproximación racional para corroborar la gráfica. Y aquí lo vemos. En este caso pudimos obtener los números irracionales simplemente por despeje. Raíz cuarta de 2 y menos raíz cuarta de 2. Tenemos una función polinómica de grado 5 ahora. Igualamos a 0 ese polinomio. 1 y menos 1 son las posibles raíces racionales, enteros o fraccionarios. Podemos comprobar fácilmente que ninguna de las dos verifica, con lo cual, por ser un polinomio de grado impar, seguro que va a tener una raíz real. Al no haber racionales, esa raíz o esas raíces van a ser seguramente irracionales. Vamos a derive, que es un utilitario que se puede emplear para resolver ecuaciones, por ejemplo, y vemos que efectivamente este polinomio tiene 3 raíces irracionales. El programa me da una aproximación racional de cada una de ellas. Podemos corroborarlo también gráficamente. Aquí lo tenemos en GeoGebra. La raíz negativa
es menos 1,96 aproximadamente. Aquí está. Y después tenemos las dos raíces positivas de este polinomio. 0,81 aproximadamente, por aquí, casi 82. Y 1,88, 1,89, por acá. Efectivamente, este polinomio de grado impar, de grado 5, tiene 3 raíces irracionales. En algunos casos particulares pueden obtenerse esos números irracionales. En general, uno recurre a métodos numéricos que me dan, como dijimos antes, las aproximaciones racionales. En ecuaciones polinómicas de grado 3 y grado 4 hay fórmulas que son muy complejas de utilizar. Para grados mayores no tenemos fórmulas y, repito, en algunos casos muy particulares pueden obtenerse esos números irracionales. De lo contrario, nos tenemos que conformar con conocer aproximaciones racionales de los mismos. Recuerden, como decimos siempre, ir a los libros de texto, leer la teoría, ver los ejemplos y consultar. Hasta el próximo video. Chao.